llevar el tema de manejo de conflicto, una oportunidad de crecimiento o de caos. Raquel Herrera, que además es amiga nuestra y de la casa, tiene más de 20 años de experiencia en toda la temática relacionada con procesos, definición de indicadores, es licenciada en mercadeo, además conoce todo lo que tiene que ver con los temas de calidad, las normas relacionadas con calidad. Además es docente universitaria y facilitadora de distintos programas que tienen que ver con este de manejo de conflictos, procesos, trabajo en equipo, atención al cliente, desarrollo de habilidades de supervisión, entre otras competencias que ella ha venido desarrollando en toda su experiencia profesional. Estoy seguro que van a llevarse información muy valiosa de aplicación en los distintos escenarios en los cuales ustedes se mueven y que además está todo esto concatenado con las distintas charlas que ya hemos venido desarrollando. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Raquel Herrera para que asuma la batuta de la noche de hoy. Adelante, Raquel. Gracias, Almer, gracias de verdad. Y bueno, súper complacida de esta noche estar compartiendo con ustedes una metodología que a mí me gustó mucho cuando, cuando de alguna manera la estructuré, ¿ok? Porque siempre que escuchamos la palabra conflicto, eh, es sinónimo de problema, es sinónimo de rabia, de enojo, de malestar, de desestabilización. O sea, la palabra conflicto la hemos relacionado con cosas malas. Sin embargo, la propuesta que yo les traigo hoy acá es que cuando manejamos conflicto, tenemos una oportunidad de crecimiento o un caos. Va a depender de la manera como nosotros eh, lo resolvamos. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Ruth Así Valencia es, dice que sí, ¿ok? Dariela Entonces, totalmente. Ujú. no quiero avanzar la lámina, ¿vale? Ya. Ok, entonces me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que los conflictos son inevitables? Es decir, ¿yo puedo evitar que sucedan conflictos o no los puedo evitar? NS dice no los puedo evitar. Son inevitables, ¿verdad? Siempre van a estar. ¿Por qué creen que siempre van a estar? Son necesarios, dicen por aquí. Elías dice que son necesarios. Ajá, muy bien. Por nuestras diferencias, dice Génesis. Y es verdad, y las diferencias van a estar allí siempre. Por ejemplo, ahorita estamos en la temporada de béisbol. Unos somos del Caracas y otros son del Magallanes. Ya hay una diferencia. Pero no siempre nosotros tenemos conflictos, ¿verdad? Entonces, son inevitables, siempre van a estar, siempre van a suceder, son parte de esa cotidianidad. En nuestros lugares laborales o en nuestro lugar de trabajo va a haber siempre una persona que va a hacer un incumplimiento, puede haber una persona que se salga de la norma, que genere una situación de conflicto. En nuestra vida personal pueden suceder cosas en nuestra casa que nos molestan porque ante esa diferencia nos molestan. Y muy bien, como dice Rosmary, lo bueno es que tienen una solución. Y cuando busquemos esa solución, busquemos la solución desde ese crecimiento y no desde poner un pañito caliente que puede otra vez generar el conflicto. ¿Ok? La siguiente pregunta. Cuando resuelves tu conflicto o cuando ustedes van a resolver sus conflictos, ¿desde qué perspectiva lo resuelves? ¿Lo resuelves pensando en la huida? O sea, a lo mejor me hago el loco o hago una cosa rapidita allí, me hago el loco y no le paro mucho a eso. La siguiente, lo resuelvo desde la fuerza. Es decir, bueno, yo me impongo sobre el otro y yo gano y el otro pierde, independientemente de los sentimientos asociados que eso tenga.
La otra es la cesión. Ah, bueno, entonces yo mejor cedo para que el otro gane y yo pierda en esa situación. Y bueno, hay esa decepción del que cede. O lo manejamos mitad y mitad. Bueno, vale, que ganes tú y que gane yo un poquito ahí, mitad y mitad, o bueno para ti, bueno para mí, vamos a ver cómo buscamos esa solución allí. Así la insatisfacción hace que esa mitad y mitad en el largo plazo cambie y pueda generar de nuevo el conflicto. O buscas la creación conjunta donde, bueno, no hay ganadores ni perdedores, sino que de alguna manera todos ganamos en una medida equitativa. ¿Cómo lo resuelves? A ver, cuéntame. Se puede ahorita y mañana se prepara. No te entendimos. Cuéntame ahí rapidito, ¿cómo resuelves? ¿Desde qué punto resuelves? Desde la co-creación, busco el aprendizaje. Muy bien, Daniela, ¿quién más? Busco terceras alternativas. Algunos hacen estilo la mamá, aquí se hace lo que yo digo y punto. Okay. Cónchale, todos estos alumnos son todos desde la co-creación. Ajá, aquí Génesis. Trato de evitar o huir de los conflictos. Ok, muy bien. Lo ideal sería desde la co-creación. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, entendido esto, vamos a iniciar con nuestra presentación. Y aquí está una definición de conflicto, la primera. Ajá, ¿quién me ayuda a leer esa definición que está allí? Así es, Alexandra. Bueno, la leo yo pues. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicas, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o grupo. Esta es la definición que tiene Wikipedia. ¿Ok? Leemos la siguiente. Y dice, el conflicto es un proceso en el que hay oposición de intereses tangibles, necesidades y o valores no satisfechos. Y la siguiente dice, se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, se contradicen. Y la última, cuando las diferencias de dos o más personas se acentúan a un nivel que afectan negativamente o puede afectar la productividad, calidad, servicio o motivación o relaciones laborales. Eso es ya en el ámbito laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en común en estas definiciones? Intereses y opiniones. Diferencias de opiniones. Muy bien. ¿Qué más hay común allí? Confrontación, ¿qué más tenemos? Confrontación, muy bien. Diferencia, confrontación. Opiniones, por supuesto. Opiniones, oposiciones. Intereses antagónicos. Muy bien. Fíjense algo, y eso está centrado, las diferencias están centradas, como dice allí, con lo que cada quien tiene en su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas que nos van a generar esas diferencias? Una puede ser la mala comunicación.
no nos ajustamos bien en ese proceso de comunicación, alguien entendió mal y entonces, bueno, eso me genera una diferencia o una inconformidad con algo. Los estereotipos, todos somos diferentes en lo que somos, en lo que creemos, en nuestra cultura, en la forma como interpretamos las cosas. La desinformación, sobre todo en las organizaciones, cuando hay desinformación se genera un amigo de la desinformación que se llama rumor. Esa es pana de desinformación. Entonces, bueno, si hay desinformación, se genera un rumor ante esa incertidumbre o expectativa que no sé qué es lo que está pasando y se rodea ese rumor allí porque no nos falta información para terminar ahí como el cuento. Y eso puede generar conflicto. Percepción equivocada del propósito o proceso. Entonces, bueno, yo tengo una percepción que a lo mejor no es la más acertada sobre la que tiene el otro. Distintos intereses, como decía la definición, distintas necesidades. Quizás lo que para mí es una necesidad, para otra persona no. Y cuando esa persona da su punto de vista sobre esa necesidad, a mí me parece que no y estoy en desacuerdo y estoy a lo mejor entro en un conflicto con ellos. Los deseos también pueden ser. Las diferencias de opinión sobre un tema o idea. El criterio para tomar una decisión, cuando tenemos que tomar una decisión y alguien tiene un criterio sobre esa decisión y otros tienen otro, y buscamos la manera de sobrellevar esa discusión o decisión hacia mi idea o hacia lo que yo quiero o hacia el criterio que yo puedo manejar. Esa diferencia puede llevar a un conflicto entre los demás participantes. Con la repartición de recursos, la gerencia, los bienes, en los divorcios, ese tipo de cosas, esto es mío, esto es tuyo, esto también es mío. Y ahí eso nos puede generar conflicto en las mismas oficinas, porque él tiene esa silla súper ergonómica y chévere y yo no, ¿por qué fulano usa tal computadora con tales condiciones y nosotros que trabajamos en la computadora de otra forma no los tenemos? O sea, ese tipo de cosas. Y por supuesto, la diferencia de valores, ¿ok? Si yo soy, para mí tiene muchísimo valor la puntualidad o la responsabilidad en las personas que veo que no lo hacen o que no lo representan, yo voy a entrar de alguna manera en conflicto en esa situación por esa diferencia de valor, ¿ok? Entonces yo conseguí esta imagen que me gustó mucho porque dentro de todas esas causas y de todas esas situaciones que nos puedan generar el conflicto, hay una cosa presente que es el recurso. Y ese recurso puede ser simbólico o físico. Eso que nos va a hacer que entremos en conflicto o que se genere esa diferencia. ¿Cuáles van a ser esos recursos simbólicos? Bueno, la confianza, no me da confianza lo que me dices. La salud, eso a mí me puede hacer daño, no me hace daño, sí me hace daño. La jerarquía, yo tengo 3 años, yo tengo 20, yo llegué primero, yo soy el papá, yo soy el jefe. El prestigio que me da, la imagen que me da, el honor o mi honorabilidad. Si yo veo eso en peligro o lo que se está haciendo en base a eso no me gusta y no estoy de acuerdo, puedo generar un conflicto a partir de allí. Y lo otro tiene que ver con los recursos, pero ya los materiales, los tangibles. Herencia, que es dinero, custodia, que tiene que ver con la parte de cuidado, cuando hacemos aumentos de salarios o de beneficios, el control, los controles de tierra, el uso del agua, el uso de los recursos de la oficina, el uso de las normas, ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Para mí, que acabo de entrar, sí. Lo que he Ok, escuchado, chévere. Génesis dice que sí. Qué bueno, qué bueno. Ok, ahora, ese conflicto está conformado por 3 autores o artistas principales. ¿Ok? Y los primeros son los actores o las personas que están directamente involucradas en ese conflicto. Si estamos en la organización, bueno, ¿quién es esa persona? ¿Qué rol o qué cargo desempeña en la empresa? ¿Cómo él se relaciona en la empresa? ¿Qué influencia tiene? Si estoy en mi casa, bueno, ¿qué integrante de la familia es? ¿Cómo se relaciona en la familia? ¿Qué influencia tiene en nuestra familia? Si es de mis amigos, entonces, bueno, ¿qué amigo es este? ¿Cómo se relaciona? O sea, ¿quién es esa persona o las personas que están involucradas en esa situación de conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el hecho o la divergencia que generó que estas personas se confrontaran o que se diera el conflicto entre ellas?
Y el proceso del conflicto va a ser el modo en que se desarrolla ese conflicto y la forma como van a intentar resolver. Entonces, es bien importante que nosotros al momento de atender un conflicto identifiquemos esto. Porque no es lo mismo que yo busque resolver una situación de conflicto entre un papá y un hijo que entre un jefe y un supervisor, o por decir, un gerente y un supervisor, o un supervisor con su colaborador, ¿sí? Entonces yo tengo que ver quiénes son esas personas, porque dependiendo de la persona que sea, yo puedo canalizar la manera como voy a atender el conflicto. Dependiendo también del problema, qué impacto genera esa situación que hubo de conflicto dentro de ese contexto en el que estamos. En qué tiempo estamos, en qué lugar fue, de qué manera fue. ¿Ok? Entonces, esta es la primera actividad que cuando estamos ante una situación de conflicto nosotros tenemos que identificar. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué detonó el conflicto? ¿Y qué pasó en esa situación de conflicto? ¿Qué fue lo que se generó? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Ok? Eso nos va a ir dando luces de cómo lo vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, hay unos elementos que tienen que ver con nosotros como persona que tenemos que considerar, ¿ok? En las charlas anteriores, mis colegas, en el caso de Ruth, habló un poco de cómo manejar allí la incertidumbre y había algunos tips que tenían que ver con nosotros como personas. Luego vino Almer con la inteligencia emocional y nos conversó un poco sobre esa identificación de la emoción y cómo yo reacciono ante esa emoción y cómo de alguna manera yo puedo trabajar para ser inteligentemente emocional ante las situaciones que se me presentan. Y la semana pasada hablamos un poco de esas personalidades o cómo reaccionamos ante situaciones de cambio donde nosotros sentimos que corremos algún peligro o algún riesgo, algún tipo de situación no deseada. ¿Ok? Entonces, en el caso del conflicto, nosotros también tenemos que tener algunas características o algunos elementos de nuestra personalidad que debemos considerar para esa solución o para esa atención del conflicto. ¿Ok? Y el primero que vamos de alguna manera a abordar es la escucha activa. Bien, entonces hay gente que dice, bueno, sí, yo te estoy escuchando, pero la escucha activa significa poner la atención en lo que la otra persona dice con sus palabras, con sus gestos, con su cuerpo y con sus emociones. Entonces, cuando yo escucho activamente a alguien, yo puedo interpretar inclusive su lenguaje no verbal y su gestualidad. Y puedo decir, bueno, realmente lo que me está diciendo tiene coherencia con lo que su cuerpo también está diciendo, o me está diciendo una cosa y su cuerpo me dice otra. Eso yo lo puedo interpretar si yo escucho activamente a una persona. Entonces, ¿cómo es que hago eso de escuchar con atención? Bueno, primero es poner especial atención en mantener ese contacto visual con la persona. Aparte de que no solamente indico que estoy escuchando activamente, sino que es la principal norma del buen hablante y del buen oyente, ¿verdad? Segundo, procurar un espacio silencioso y tranquilo que me propicie el diálogo y me permite escuchar claramente lo que la otra persona me está diciendo. Tercero, estar en conversación con actitud de mente abierta, consciente de que es inevitable que existen diversos puntos de vista sobre esa misma situación que está generando lo que estamos conversando. ¿Okay? No emito juicio, escucho tranquilamente, con atención, contacto visual a lo que esa persona me está diciendo. Y por último, parafrasear, que no es más que la repetición del mensaje que estamos recibiendo, utilizando en lo posible las palabras de la otra persona y evitando contaminarlo con interpretaciones de nosotros, con interpretaciones propias. ¿Ok? Ah, no, vale, lo que tú quieres decir es que entonces yo me creo tal cosa. Eso no es lo que él me está diciendo. Ah, entiendo entonces que tú con lo que me estás diciendo quieres que yo haga tal cosa, tal cosa. ¿Ok? Sin colocarle nuestra etiqueta del juicio. Lo siguiente es estar consciente de que hay esquemas, valga la redundancia, conscientes e inconscientes. ¿Ok? Nosotros hacemos cosas conscientes, pero también hay cosas en las que actuamos de forma inconsciente que tienen que ver con nuestra cultura, de cómo nos criaron, de cómo nos formaron, con nuestras creencias, con nuestra personalidad, con los valores que nosotros de alguna manera aprendimos en la casa y lo que aprendemos en la vida,
con nuestras experiencias personales y si, bueno, en esa situación de conflicto hay alguna experiencia que para mí fue desagradable, yo voy a actuar en función de la experiencia que tuvo eso. Y también, bueno, con Almer hablamos un poquito de eso, ¿no? De lo que tiene que ver y cómo identificar ahí la emocionalidad. E incluso nuestra condición emocional y física tiene que ver dentro de ese esquema en el momento que nosotros vamos a actuar en una solución de conflicto. Ya seas consciente o inconscientemente, todos tenemos prejuicios y preconceptos de una u otra forma. ¿Qué hace esto? Nos condiciona nuestras reacciones, pensamientos y comportamientos. En eso tenemos que estar súper claros. No todos tenemos la verdad, no todos tenemos la razón. Cada quien desde su óptica tiene una forma de ver las cosas, cada quien desde su experiencia tiene una forma también de resolverlas y cada quien también desde sus condiciones tiene una forma de reaccionar ante diferentes estímulos o situaciones o vivencias. ¿Ok? Luego está la parte de cómo resolvemos los conflictos. ¿De qué manera los resolvemos? Cada quien tiene una forma particular de reaccionar. Por ahí alguien decía, bueno, yo mayormente, si a mí no me gusta confrontar, yo voy a utilizar la forma de huir o de ceder, ¿verdad? Yo me quedo mejor tranquilo, yo no confronto. Otros, como a lo mejor tienen en su experiencia que mejor es imponerse y decir lo que ellos dicen y les ha ido bien, bueno, quizás lo resuelven desde esa manera. ¿Ok? De todas esas formas son útiles. No cabe la menor duda que, bueno, si han logrado resolver conflictos de esa manera y le han sido útiles, funcionan. Pero van a ser efectivas dependiendo del problema al que estamos enfrentando, la relación que nos vincula dentro de esa situación de conflicto, el poder que tenemos sobre esa situación y el tiempo que tenemos para resolver. Porque pueden haber situaciones en las que yo no tengo tiempo para sentarme, conversar, dialogar, crear una serie de cosas, sino hay que resolver el conflicto. Me hago cargo de una vez, resuelvo lo que está pasando y bueno, después vemos qué vamos a hacer. ¿Ok? Pero eso te lo va a dar la misma situación de cómo hacerlo y de cómo atenderlo. ¿Bien? Lo siguiente es la comunicación constructiva. Este tipo de comunicación es la base para lograr acuerdos compartidos y acercamientos efectivos desde la humanidad, desde entendernos que somos humanos, desde ese respeto mutuo, desde la validación del otro y desde la empatía que tenemos que tener con el otro. ¿Ok? Los principios de este estilo comunicacional son escuchar sin juzgar, ya lo vimos anteriormente en la escucha activa, hablar sobre lo que sentimos desde la responsabilidad sin culpabilizar o acusar a otros. Bueno, es que yo reaccioné así por culpa de que Almer me hizo tal cosa. Entonces yo hice eso. Asume tu responsabilidad y di qué fue realmente lo que te hizo sentir así. Entender nuestras necesidades y expresarlas con asertividad. Y expresarlas con asertividad significa que cuando yo lo doy a conocer, no tengo por qué ofender ni herir a la otra persona. Lo puedo decir desde el respeto. Hacer las peticiones de forma clara, concreta, hablando de lo que sí quieres que pase y no suponer y no idealizar situaciones, ¿ok? Describir objetivamente las acciones que te causan incomodidad sin hacer juicios de valor o interpretar. Realmente a mí me causó incomodidad tal cosa, pero no decir, no, lo que pasa es que como esta persona siempre me hace molestar y siempre ella está viendo a ver cómo hace tal cosa, entonces yo reacciono así. No, vamos a ser responsables, vamos a ser respetuosos y vamos a definir lo que sentimos y describirlo de una forma objetiva. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Ok, chévere. Y la última, y no menos importante, tiene que ver con la visualización. Es bien importante en esto que estamos haciendo, la visualización. Porque no queremos, yo siempre parto, ¿verdad? De la situación en que nadie quiere pelear con otro. Nadie quiere estar bravo con el otro. Nadie quiere estar todo el tiempo discutiendo. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo nos ideamos una manera de que eso pueda ser más llevadero y poder convivir más armónicamente? ¿Ok? Entonces, en este caso, la visualización es una práctica de imaginar algo que no tenemos a mano en un momento dado. Algo que queremos conseguir en el futuro o una posible consecuencia de nuestras acciones como si fuera realidad hoy. Para que resulte efectiva, debemos involucrar nuestros 5 sentidos
incluir la mayor cantidad de detalles que nos sea posible. Es decir, cuando yo visualizo, yo me imagino cómo quisiera que fuese eso, y en esa visualización no es que va a ser un sueño abstracto, tiene que ser un sueño realizable, porque cuando hagamos nuestro plan de acción tenemos que crearlo. ¿Ok? Es de mucha utilidad a la hora de tomar conciencia de los posibles escenarios y consecuencias alrededor del conflicto para resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, si estamos en la resolución del conflicto, visualicémonos en la misma situación, en estas condiciones, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué resultados obtendríamos? ¿Ok? De eso se trata esa visualización. Ya lo vamos a ver cuando hagamos el despliegue del método. ¿Bien? ¿Chévere? Muy bien. Entonces, considerando estos elementos o evaluando estos elementos cuando estamos presentes en ese conflicto, pasamos ahora. Pues, esta computadora está. Este es el paso 1. Ok. Vamos al paso 1. No, el 2, el 1. Ok. El paso 1 que dice entenderse uno mismo y a la otra persona. ¿Eso es fácil o complicado? ¿Cómo se le deja a usted? Entenderse uno mismo y entender al otro. ¿Eso cómo se les hace a ustedes cuando están en una situación de conflicto? No es tan sencillo, dice Liliana. Es verdad, es complicado. Ahora les pregunto, ¿por qué sientes que es complicado? Sobre todo si yo soy el jefe y hay una jerarquía, ¿verdad? Y la persona está incumpliendo algo de la cual yo le dije que estuviera pendiente. El entender a esa otra persona se nos complica un poquito porque tenemos una, como dicen, como digo yo, tenemos arte y parte en esa decisión. Aquí dice Génesis, porque nos enfocamos solo en nuestros intereses y no en la posición de la otra persona. Ok, muy bien. No es sencillo, hay que evaluar la situación por las percepciones que están involucradas, dice Liliana. Ok, entonces fíjense, el paso 1, que tiene que ver con entenderse y entender al otro o a la otra persona, implica poner muchas de nuestras habilidades de reflexión, autoconocimiento, empatía, comunicación y escucha. ¿Ok? Entonces, de eso que hemos venido viendo, bueno, ¿qué emoción me dio? Me dio rabia, me dio tristeza, o sea, o me dio ganas de ponerme a llorar, porque hay molestias que a uno le dan ganas de ponerse a llorar. O de verdad me molestó muchísimo y entré en la ira, o me dio miedo. ¿Ok? Entonces, el conocerme, ese conocimiento, o sea, ¿qué pasó con esa emoción? ¿Qué me generó? ¿Quién es esa otra persona? ¿Qué empatía puedo generar hacia ella? Este paso nos servirá como base del proceso, pues podemos identificar los esquemas de interpretación propios y ajenos, conocer al otro y reconocernos nosotros mismos. Entonces, lo primero es entender que nosotros también somos parte de ese conflicto. ¿Ok? No es que la otra persona es solamente la culpable. El solo hecho que seas autor dentro de ese triángulo que vimos inicialmente, ya tú eres parte de ese conflicto, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿quién me dijo? Entonces, ¿cómo es el protocolo de alguna manera cuando vamos a conversar con el otro sobre este punto o sobre este primer paso? ¿Cuál es el conflicto? Limítate a explicar en tus propias palabras los hechos comprobables, sin juicios ni interpretaciones de aquello que consideras está causando la controversia. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí si nos vamos al triángulo que vimos al principio? ¿Qué estamos investigando allí? ¿Quién se acuerda? ¿El problema o el proceso? El problema. Muy bien, gente. Entonces, ¿cuál fue el conflicto? Bueno, vamos a identificar qué fue lo que nos molestó. ¿Cómo me hace sentir esa situación?
Habla de qué emociones te dispara la situación desde un lugar de responsabilidad. O sea, me sentí por mí, no me sentí por el otro. Me siento por mí. Yo siento tal cosa, yo necesito qué, yo pienso qué, ¿ok? ¿Qué es lo importante sobre este conflicto para mí? Porque para poder ver que a partir de allí podemos construir y podemos mejorar y tener un crecimiento, tenemos que ver qué fue importante para que sucediera eso, ¿ok? Entonces, conversa sobre tus valores o aquellas cuestiones no negociables que resultan vitales para ti, las cosas en las que tú crees. Oye, mira, realmente, o sea, para mí no es negociable la irresponsabilidad con la que tú, ¿ok? O para mí es de muchísimo valor, o yo le doy mucho valor a la confidencialidad que yo te dije que mantuvieras ante el tema que yo conversé contigo, si es por ahí la situación de conflicto, ¿ok? Entonces, ahí, ¿quién se está dando a entender? Me estoy dando a entender yo con la otra persona, porque todavía ya no está hablando. Estoy hablando yo, ¿ok? La otra persona, después que yo termino de dar mi explicación, me debería parafrasear y preguntarme si entendió o no entendió, o si tiene alguna inquietud. Si la persona logra capturar la esencia de tu mensaje, pasará a la siguiente, es decir, te preguntará otra cosa. Si no, continuará hasta tener la idea perfecta y clara. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Hay algo más que me quisieras decir sobre lo que te pasa con el conflicto, con la situación que tuvimos? Esta pregunta permite que salgan a la luz problemas asociados. Puede ser que allí aproveche esa persona o tú aprovechas de decir otras cosas similares que han sucedido que quizás son las que llevaron hasta ese momento de conflicto. El parafraseo y las preguntas asociadas deben repetirse hasta que no quede nada pendiente. ¿Qué es nada pendiente? Bueno, nada de lo que tenemos que hablar que de alguna manera nos permita entenderme y entender al otro. ¿Sobre qué? Sobre esa situación de conflicto. Y una vez que hayas expuesto tu caso, cambiamos el rol. Ahora la otra persona conversa y da su punto de vista sobre la situación, sobre cómo se sintió, sobre qué es lo importante, ¿ok? Y yo entonces escucho, parafraseo y de alguna manera entendemos qué fue lo que pasó y qué fue lo que creímos cada una de la situación para que se formara el conflicto. ¿Hasta aquí vamos bien? Paso 1. Ok. Paso 2. Chica, pero esta computadora está en mi contra hoy. Quiere un Paso conflicto 2. contigo. Ya, deja que terminemos la charla para que tú veas que vamos a hablar. Ok, entender la realidad compartida. Paso 2. ¿Por qué creen ustedes que sea una realidad compartida? Porque estamos los dos en el rollo, ¿sí? Entonces, en ese momento, tú y la otra persona dialogan juntas sobre la situación, procurando responder la siguiente interrogante. Ya nos entendimos, ya cada quien de alguna manera dio su punto de vista sobre la situación, entendieron qué fue lo que sucedió, dieron a qué le daban valor dentro de lo sucedido y ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas subyacentes de este conflicto? Ahora vamos a buscar esa situación que detonó el conflicto, pero deshojando, separando todo lo que tenga que ver con juicio, todo lo que tenga que ver con interpretaciones, no. Realmente vayamos al grano, como decimos coloquialmente, ¿cuál fue el real origen que provocó ese conflicto? Ese motivo profundo que nos llevó a esta confrontación. La intención de estas preguntas es encontrar el conflicto real que está detrás de lo que sucede, identificar y separar los síntomas de la causa. ¿Ok? Como nos sentimos después que se generó el conflicto, no tiene nada que ver con la causa que lo origina. Porque, bueno, cada quien reacciona, como vimos anteriormente, según su estereotipo y sus creencias y su personalidad y todo eso. Pero, ¿qué originó el conflicto? O sea, el conflicto lo originó una mala información, el conflicto lo originó que yo no tuve claro lo que tú me dijiste, el conflicto lo originó que la vecina fue la chismosa que nos puso a nosotros a pelear. O sea, ¿qué fue lo que sucedió realmente? La siguiente es, ¿qué funciona bien para nosotros? ¿Qué apreciamos el uno del otro?
Porque si queremos conformar esa relación y cultivar la relación, bueno, que a pesar de esa situación, ¿qué cosas yo veo en ti que aprecio y que valoro y qué cosas ves tú en mí que también aprecias y valoras? ¿Ok? Al pensar en lo que sí funciona, volvemos nuestra mirada hacia un lugar de posibilidad y armonía. Utiliza la visualización para traer a la memoria las cosas que están bien y las emociones que acompañan y luego respondan. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas han funcionado o funcionan con nosotros? Que, oye, que podamos apoyarnos sobre eso para resolver esta situación. Y la siguiente es, ¿cuál es el peor escenario posible si nosotros no logramos resolver este asunto? O sea, ¿qué es lo peor que podemos tener, vivir o pasar si no logramos resolver este asunto? Visualiza entonces las consecuencias y emociones antes de contestar y esto nos permite tener una expectativa clara de lo que podría suceder si no llegamos a ningún acuerdo. ¿Okay? Entonces, vuelve aquí el papel de la visualización a hacer algo importante en ese momento. Y cuando digo visualización, no es que nos vamos a transportar, vamos a meditar, no, a remembrar cosas que tenemos y vamos a imaginarnos situaciones que pudiésemos tener con eso que somos en ese momento. ¿Hasta aquí me voy explicando? Chévere. Entonces, ahora sí pasamos al paso 3. En el paso 3 dice la co-creación para resolver el conflicto. Perdón. Colaboración compartida, visión compartida. Ahora que existe claridad sobre lo que sucede, cómo sucedió, qué tanto nos importa a nosotros continuar esa relación, ya sea laboral, de amistad, de pareja, de familia, y resolver ese momento. Y nos toca ahora trabajar en una visión compartida. ¿Ok? ¿Qué vamos a resolver aquí? Bueno, ¿cuál es el mejor escenario posible? Si ya conocemos qué pasa si no resolvemos esta situación, ¿cuál es el mejor escenario si sí lo resolvemos? Visualiza y describe en detalle todos los escenarios posibles que cada persona logre imaginar y lo que sentiría o sentirá con respecto a ese resultado. Es la mejor manera de afrontar esa situación. Porque, como les dije antes, nadie quiere estar bravo con otro, nadie quiere estar sin hablarle a otro, nadie quiere estar todo el tiempo en discusión con otro. La gente quiere una armonía y quiere una amistad y una relación en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué obstáculos podríamos encontrar para lograr ese escenario? Bueno, dentro de eso que nos estamos imaginando o visualizando que podemos hacer para resolver esa situación y que no vuelva a suceder en el futuro, habrán cosas que a lo mejor nos podemos encontrar que sí, que nos hagan obstáculos. Bueno, entonces vamos a ponerle atención a esas situaciones que nos pueden aparecer en ese camino o en esa decisión o en ese ejecutar de la solución y tener precisión sobre ellas. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que está en nuestro control. O sea, vamos a trabajar y actuar dentro de lo que nosotros podemos controlar. Y aquellas con las que podemos convivir a la hora de poder llevar eso a un plan de acción. ¿Ok? Porque, bueno, no voy a visualizar algo y entonces voy a decir, bueno, es que lo que nos imaginamos no era real y no era realizable. Entonces, bueno, seguimos aquí molestos y seguimos aquí peleando. ¿Ok? Porque entonces ahí no estamos haciendo nada. Entonces, la idea es que lo que visualicemos o lo que ideemos sea realizable y esté dentro de nuestro campo de acción. ¿Vamos ya hasta aquí? ¿Qué podemos hacer con esos obstáculos que están bajo nuestro control? Bueno, esto nos permite preparar los recursos para enfrentar aquellas cosas que sí están dentro de nuestro círculo de influencia. Bueno, mira, yo cuento con esto, tú tienes tal cosa, yo voy a hacer esto, yo me comprometo a realizar tal otro. Y la última, ¿quién hará qué y cuándo? Si no hay acción, no hay solución, no hay resultado. ¿Ok? Entonces, genera un plan de acción. Ay, Dios mío. Mira, ya se pasó toda la presentación. Genera un plan de acción que garantizará que nuestro deseo de hacerle frente a esta situación se materializa en acciones cotidianas, seguimiento periódico y responsabilidad compartida. Palabras claves acá, señores, se materializa en acciones cotidianas, seguimiento periódico y responsabilidad compartida. Acciones cotidianas tienen que ver con nuestro día a día.
Tiene que ver con esa situación que de repente yo no hice en ese momento, pues ahora la voy a hacer. Aquellas palabras que de repente usé de ofensa, voy a buscar la manera de cambiarlas por otra palabra y de hacer algo distinto. Aquellos gestos o acciones que tenían que ver de alguna manera con repudio o que hayan generado algo que tenga que ver con el conflicto, buscar la manera de trabajarlas y de hacerlo diferente. ¿Y cómo vamos a saber que lo estamos haciendo diferente? Bueno, podemos conversar. Hay una palabra muy importante que se llama feedback o retroalimentación. Nos damos feedback, nos damos retroalimentación dentro de ese plan de acción. Oye, vamos a ver cómo vamos, qué ha pasado, qué veo que ha mejorado, qué veo que de verdad sigue igual, qué veo que de verdad superamos las expectativas y logramos de verdad lo que en co-creación pensamos, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. Es de los dos, es de los tres, o es de los cuatro, de los que hayan estado involucrados en la situación de conflicto. ¿Ok? Bien, chévere. Ok, entonces, ahora sí viene la lámina de preguntas, Almer. Ok. Yo voy a hablar con la computadora y vamos a tener una visualización. Yo me voy a imaginar una nueva. Y le aplicas todo este protocolo, además. Bueno, perfecto, Rachel. Herramientas muy poderosas, además de una muy fácil interpretación en la forma como lo fuiste explicando y además que le da a la audiencia herramientas para ponerla en práctica a la brevedad. Es decir, comenzar a Así es. utilizarla para que empiece a darse cuenta cómo va a funcionar. Entonces, bueno, este es el espacio para que ustedes pregunten y nuestra facilitadora pues tenga la posibilidad de aclarar, extender quizás algún concepto. Pueden hacerlo levantando la mano y abriendo su micrófono o vía el mensaje de texto que tiene el Zoom. Adelante. Hola, 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 ¿cómo estás, Almer? Hola, Hola, Raquel. Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, compañeritos. Una Qué pregunta, bueno. eso, eh, durante toda esta charla he estado, em, se da como a entender que a veces tenemos ese conflicto ciertamente porque tenemos subordinados con jefes o jefes con subordinados, como quiera que sea, o simplemente no lo vamos a poner en el punto de una empresa, vamos a ponerlo en el punto familiar. Cuando, digamos, la parte más débil le cuesta iniciar ese proceso de solución de conflicto. ¿Por qué? Por el tema de las jerarquías. Porque a veces cuando es el padre que le corresponde, porque estoy yéndome al punto familiar, conversar de repente con el hijo y empezar a validar, pues yo siento que es más sencillo, pero cuando de pronto somos, por decir algo, que yo fuese la más chiquita y tuviese el conflicto con mi padre o con una jerarquía mayor, eh, cómo entrar, cómo empezar ese proceso allí y que no me intimide algo de lo que pueda estar diciendo el superior. Ok, fíjate algo. Algo que ya está ahí en tu comentario es cómo hacer algo que a mí no me intimide. Entonces, algo ahí ya me dice que hay miedo. Oye, Claro. tengo miedo de tomar yo la iniciativa porque, bueno, qué sé yo qué me puede pasar. Está. Entonces, algo que dice la metodología es que cuando yo voy a ese, que me entiendan y entender al otro, es que yo voy desde el humano, desde el querer cooperar, desde el querer sumar, desde el querer aportar. Entonces, yo no vengo con dos palos a hablar contigo, ni voy a imponerte, ¿ok? Yo voy a cultivar esa relación en la que nosotros tenemos que convivir día a día, ya sea a nivel laboral o a nivel personal o familiar o de amistad, y quiero que esto continúe. Y ante esta situación, quiero que hagamos un planteamiento, quiero conversar contigo. Ahora, si tú le llegas y le dices, mira, vale, vamos a arreglar este rollo que tenemos aquí tú y yo, porque de verdad que ya yo no me la calo más.
No. Sorry, Yo sé sorry. que tú, como tú te crees el jefe, tú ya no quieres hacer nada, pero ya a mí esto me tiene hasta aquí, ¿sabes? No, sí, yo comprendo tu posición. La pregunta no partía del hecho de ir yo con esa actitud, sino más Ok, bien cómo entrar de pronto cuando estás, que tienes, valga que hay jefes de jefes, ¿ok? ajá. Y quieres conversar con ese jefe e ir con tus mejores intenciones, por supuesto, porque cuando quieres dialogar y sabiendo si queremos aplicar todos estos pasos que nos has dado, y ya uno lo tiene como centrado allí, eh, el, el que realmente de verdad la otra persona te pueda dar esa oportunidad. Entiendo, claro, decirlo, mira, quiero conversarlo. Pero yo la pregunta más bien radicaba en el hecho de que cuando desde tu pensamiento, puede ser tu creencia, en Ujú. función de las acciones y actitudes del jefe o de la autoridad, para no ponerle ningún ámbito especial, sino la autoridad con la que deseas conversar, te sientas cohibido, más no que quieras ir con agresividad a hacer algo, sino que más bien te sientas cohibido para. ¿Existirá una posibilidad de alguna herramienta en especial con la que puedas utilizar para? Bueno, ahí también identificar un poco qué es lo que te cohíbe, Okay. qué me hace sentir cohibido, o sea, porque quizás lo que te hace cohibirte es que no sabes cómo te va a responder la otra persona, ¿sí? No sé cómo la otra persona vaya a tomar o a recibir esto que yo le estoy diciendo o esto que yo quiero plantearle. Okay. Vale. ¿Sí es así? Entonces, la recomendación ahí es esa, o sea, vamos a buscar ese momento, vamos a, si se quiera estructurar entonces mi protocolo o mis preguntas de cómo se las voy a ir haciendo dependiendo de la persona y voy de alguna manera como abonando allí ese terreno para generar la conversación. Claro, porque yo Pero, siempre, ajá, disculpa que te interrumpí, mi Rich, pero el tema es que yo siento que a veces para el jefe siempre va a ser como más sencillo, siempre precisamente va a porque ser, siempre va a ser un tanto más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, tú claro, como una comunicación asertiva, ¿sabes? Exponiendo de alguna manera los puntos positivos de la persona y después vas y le hablas sobre el tema que realmente no está funcionando, lo que está en conflicto y después, bueno, sí, vamos a llegar. Pero cuando es el subordinado que tiene que ir hacia arriba, entonces ahí la cosa exacto. complica un poquito. Bueno, ahí Ay, también hay algo bien importante o que juega un papel bien importante, que es la cultura organizacional, ¿verdad? De la empresa y cómo es ese ok. liderazgo dentro de la organización. Porque hay Eso. organizaciones donde es totalmente cero interacción del jefe con el colaborador, ¿ok? A lo Totalmente. mejor Ujú. habla con otra Es persona y yo no hablo con nadie. Entonces, bueno, ahí de repente hay una situación dentro de la organización que me impide a mí resolver esa situación de conflicto. Porque aparte del miedo, también hay una condición dentro de la cultura que a mí me lo impide. ¿Ok? Entonces ahí no sé, dependiendo el que está en la empresa, que de alguna manera conoce un poquito más cómo son esas interacciones, cómo se maneja, yo iría, ¿qué haría yo en tu lugar? Yo iría buscando esa manera o ese momento a través de mensajes o a través de acciones, hasta que yo particularmente sienta como que ya es el momento y busco el acercamiento. vale. Chévere. Gracias, mi Rachel. Tranquila en la orden. Adriana Alcalá pregunta, ¿cómo hacer ante la actitud del otro de que es dueño de la verdad? Quise decir de que el otro se cree tener la verdad. Excelente pregunta. Siempre quiere comida. El otro se cree tener la verdad. Sí. Seguramente en su experiencia él ha aprendido que la forma de resolver siempre es desde la fuerza y desde la imposición. ¿Ok? Entonces, si yo creo tener la verdad, pero también yo soy parte de ese conflicto y que quisiera resolverlo, si el otro no tiene la iniciativa
un poco ahí la idea es buscar cómo entender dentro de esa verdad que esa otra persona está conversando y dentro de lo que yo de ese o de esa persona valoro. ¿Sí? Como lo dice ahí un poco la metodología. O sea, vamos a ver qué es lo que yo valoro de esa situación que no quiero estar molesto con esa persona. Y ese que me dice tener la verdad, y al igual que la pregunta anterior, ¿cómo yo voy a ir buscando ese momento si él no quiere, pero yo sí quiero construir esa relación y quiero resolver esa situación de conflicto? ¿Cómo yo puedo de alguna manera ir buscando esos indicios que me permitan hacerle ver a él en ese entender y entenderme que la verdad no está todo de su lado? Quizás no lo vas a poder hacer en un primer intento, quizás habrá que hacer varios, pero sí se puede. Liliana Sánchez pregunta, cuando corresponde a ser mediador de un conflicto, ¿qué acciones podemos incluir en el esquema co-creación? Ok, fíjense algo, cuando yo soy mediador del conflicto, yo no soy el que lo resuelve. Ok, yo soy la persona que voy a ayudar o voy a cooperar en ese proceso de comunicación para que se dé la solución de conflicto. Entonces, como mediador, de alguna manera, tengo que aplicar los 3 pasos iguales. ¿Sí? Tengo que hacer el paso 1, hacer que esa persona se entiendan y se digan lo que sucede. Tengo que hacer el paso 2, donde de alguna manera, entonces, ellos, una vez entendido eso, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Y vamos al paso 3 de co-crear, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en equipo? Y ahí el mediador entonces apoya en el plan de acción, en el manejo de la palabra, en las discusiones, en que no se salgan de los puntos o que la conversación de repente se vaya en otros temas que no tengan que ver con lo que se está discutiendo ahí en ese momento. Pero igual puedes aplicar a través de la mediación los 3 pasos. ¿Ok? Siguiendo las preguntas que están allí. Daniel Alcántara dice, cuando el jefe es intransigente, ¿cómo le haces entender que no siempre tiene la razón? Es difícil esa situación. Cuando el jefe Es intransigente, ¿cómo le haces Ajá. entender que no siempre tiene la razón? Porque es difícil esa situación. Claro, y entonces me imagino que ahí Daniel, ante esas situaciones de diferencia, él se queda tranquilo, no opina, y entonces eso te va haciendo sentir mal y eso son emociones que se van ahí acumulando, pues. ¿Ok? Entonces ahí es muy complicado porque desconozco esa intransigencia del jefe. Porque bueno, hay jefes que a veces son intransigentes, pero que de alguna manera, si uno busca la conversación, ellos conversan con nosotros y podemos lograr cosas. Pero hay jefes que definitivamente son muy cerrados y son bloqueados a la conversación. Entonces, ahí es un poquito complicado, no sé qué tan cerrado sea el jefe que te permita a ti de repente un día invitarlo a un café y decirle, oye, tú sabes que yo fui a una charla y en esa charla escuché algo que me gustó y que creo que aplicaría bien para lo que nosotros hacemos y tal y qué sé yo. No sé si tu jefe te agarre y te diga, mira, ¿tú sabes qué? O te diga, bienvenido, qué bueno, me gusta, vamos a conversar. Es cuestión de ver qué tan cerrado es esa intransigencia. Julio César dice, mis felicitaciones, me llevo que lo indispensable es la acción y lo que más relevante es que la responsabilidad es compartida. Hay que verlo desde el amor y no desde la rabia. Muy bien, excelente, César. Dariela dice, sería útil partir de un propósito común percibido como importante y beneficioso por ambas partes. Disculparme, partir de un propósito. De un propósito, sería útil partir de un propósito común percibido como importante y beneficioso por ambas partes. Bueno, eso lo vas a validar cuando estén en el paso 2. Correcto. En el paso 2 lo vamos a ver, en eso importante, en eso que nos identifica a los dos, en eso que queremos construir. Exacto. Muy bien. Elier Vallenilla, excelente el tema y mucho aprendizaje. Creo importante que en las organizaciones se fomente una cultura organizacional donde los conflictos se gestionen desde las diferencias creativas. Es aquí donde es clave un liderazgo transformacional. Exactamente, así es. Alexandra Raimondi, ¿qué se debe hacer cuando un sujeto
X y Y ya resolvieron el conflicto, pero con el tiempo a corto y largo plazo no se ven resultados de cambio ante un jefe. Cabe mencionar que se volverá a caer en conflictos de responsabilidad, atraso y todo ello. Exacto. Entonces allí no hubo co-creación, no hubo acuerdo ni hubo compromiso. Lo hicieron ver que sí pasaba, pero no sucedió. Porque la metodología está hecha que si tú lo haces y lo cumples y le hacen seguimiento, es efectivo a largo plazo, no es momentáneo. Exacto. ¿Okay? O sea, cuando algo sucede, que eso no cambió, yo no vi ningún cambio, no vi nada, o sea, eso fue un por salir del paso, no hay compromiso de hacer, seguramente el plan de acción no quedó con fechas de revisión, no quedaron conversaciones dependiendo también del tipo de conflicto, y eso no va a cambiar, eso va a quedar así. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Arnaldo Molina. Es posible que todos los pasos no se hagan de una sola vez y en una sola conversación, sobre todo si la persona tiene otro nivel de madurez y de manejo personal muy escaso. Hay que ir llevándolo al entendimiento poco a poco, creando un ambiente y situaciones propicias. Es así. Es probable que no vayas a atender los 3 pasos de la primera vez, pero si logras el primero, ya tienes bastante, porque en el primero nos canalizamos hacia qué fue lo que realmente sucedió y qué es lo que identificamos ambos como esa situación de conflicto. Me parece bien tu interpretación y es válido, pues. No Claro. todos aprendemos de la misma manera y psicológicamente no todos somos iguales para reaccionar. Si eres una persona que no están acostumbrados a conversar y hay otra que sí, ese que no está acostumbrado no le será fácil ceder en ese momento. Sí, sí. Muy bien. Pero no veo más interrogantes, creo que son todas. ¿Estamos todos? Sí, todas las ya contestadas. Ok, Bueno, entonces, ¿de dónde salió esto? De acá. De este libro que se llama El arte de gestionar conflictos en la vida y en la empresa, de los señores Amit Firth y Stephen Hess. Estos son unas personas, psicólogos, que decidieron definir el método, lo dominan como non-flict, que es no lío o no problema, y es una metodología pautada para ayudar a convertir cualquier conflicto en una oportunidad de crecimiento, porque para eso se genera el conflicto. O sea, las situaciones que se nos presentan son para qué? Para aprovechar eso y que sea una oportunidad de crecimiento y no una oportunidad de crisis. ¿Okay? Si no, veamos el ejemplo de Rusia y Ucrania. ¿Okay? Que ahora sí quieren conversar. Y bueno, yo les traje de último aquí, Almer, rapidito, unas reflexiones que consideré bien importantes, que también están aquí, que no las llevemos. Y la primera dice así: aceptar que el conflicto como un proceso de enriquecimiento personal y profesional y una oportunidad de crecimiento social. O sea, imagínense una sociedad donde todos estemos de alguna manera resolviendo situaciones de diferencias a través de la co-creación. Seríamos geniales. Disponer que la co-creación es el camino más adecuado para solucionar un conflicto a largo plazo, es decir, que no se repita la situación en ese largo plazo, aunque se puedan utilizar otras formas a corto plazo. ¿Okay? No estoy diciendo con esto que de repente una forma de resolverlo a corto plazo no sea efectiva, dependiendo de la situación puede que sí. Que seguir un método estructurado pero abierto y flexible es una buena forma de encarar el conflicto. Que todo empieza por incrementar tu capacidad de conocerte como parte del conflicto y de reconocer la conducta de la otra parte para ampliar los contextos interpretados. O sea, no estoy yo solo, no eres tú solo, somos los dos que estamos en esa situación. La comunicación como un proceso básico, el saber escuchar, comunicar, ser empático, validar con el otro, son las herramientas básicas al momento de resolver los conflictos. Hay que generar un entendimiento compartido. No puedo sobrellevar mi punto de vista ni que me domine sobre el punto de vista del otro. Tenemos que tener un entendimiento compartido en conjunto del conflicto entre ambas partes, separando las causas de los síntomas y los obstáculos como la sinceridad para exponer los miedos y aplicar lo positivo. Y que hay que co-crear desde esa visualización de la solución posible en el futuro, identificando y clarificando los obstáculos que tenemos
para corregirlos, ejerciendo la responsabilidad de los acuerdos conseguidos en ese plan de acción. Si no hacemos lo que decimos, entonces no va a haber cambio ni avance. Ahora sí. Ok. Adriana Alcalá, relacionado con el comentario anterior, en el momento de un conflicto, me parece que dependiendo de qué tipo y nivel se puede abordar de forma inmediata o solo abordar uno de los pasos. Y Yanis Martínez dice, excelente tema, gracias por compartir su conocimiento, feliz noche. Bueno, amigos, Ok. ya en este cierre, ¿querías cerrar algo más, Rachel, antes de invitarlos a... No, bueno, responderle la pregunta que ya dijo allí, que decía que si yo no puedo usar alguna otra forma de resolverlo, sino estos 3 pasos, claro que sí lo pueden utilizar. ¿Ok? Porque hay situaciones en las que yo tengo que hacerme cargo. Ay, Dios mío. Hay situaciones en las que yo tengo que hacerme cargo y tengo que resolver, pero también Claro. van a haber situaciones en las que definitivamente yo voy a tener que hablar con esa persona para poner las cosas en claro y después puedo aplicar esta metodología. ¿Ok? Eso es viable. Correcto. Como hay situaciones en la que solamente vas a tener que aplicar el caso 1 porque dentro de tu interés o dentro de lo que vas a lograr dentro de esa situación, no hay que llegar hasta la co-creación porque no es tan grave. Exacto. ¿Ok? Vale, listo. Muy bien. Liliana Sánchez, gracias por tan nutritiva información. Dariela, gracias por la invitación. Excelente charla. Bueno, perfecto. Fíjense, si desean la grabación de esta charla que nos ha dado Raquel, es importante que por favor nos sigan por nuestras redes de HR Servicios de Venezuela, ZLA. HR Servicios de Venezuela, ZLA. Y entren a ese enlace de Instagram, por favor, y coloquen la palabra conflicto y con gusto le haremos llegar el enlace de la grabación de esta presentación el día de hoy. Y bueno, ya para ir cerrando, les invitamos a la fotografía del grupo. Como decía Raquel, si están en pijama no se preocupen, pueden mostrar su No mejor importa. sonrisa Exacto. y eso es valioso para nuestro registro. Entonces, Déjame los dejar de invitamos a compartir. abrir sus cámaras. Ah, aquí hay varios gente amiga, vale. Adriana, Sí, señor. Débora, Roxana. Qué Ok, bueno, qué bueno. Gracias, gracias de verdad por conectarse y bueno, espero de alguna manera haber, al igual que las charlas anteriores, haber dado una nueva herramienta para ese maletín dentro de lo que ustedes tienen que batallar en ese día a día. exacto. Seguro, seguro que sí. Valiosísima. Bueno, De este ahora el ciclo, conflicto. sí, tu sonrisa para la fotografía, excelente. Muy bien. Recuerden que nos Gracias, quedan 2 gracias. grandes charlas para cerrar el ciclo. Ah, El próximo tiene que ver con negociación Oh, y buenísimo. vamos a cerrar con mindfulness, donde casualmente aquí está la facilitadora de ese programa, que es Roxana, quien va a hacer el cierre extraordinario de todo este excelente. ciclo con esa charla. Los invitamos a que se conecten el próximo jueves. Igual les estaremos informando por nuestras redes. Por eso lo importante es que nos sigan para mantenerlos al día de todo lo que estamos haciendo en pro del conocimiento y de que tengan herramientas para una mayor convivencia. ¿Ok? Amigos, de Gracias. verdad que ha sido un placer haber estado con ustedes. Extraordinaria charla. Y bueno, a practicar. Eso es lo que nos A corresponde hoy. practicar, Ajá, ese es A acción. el practicar. lema. Bueno, Sí, muchas señor. gracias. Buenas noches. Chao. Buenas Gracias. noches, abrazos. Chao, Chao. buenas noches. Gracias. Chao, Roxy. Chao. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas Saludos. noches, chao. Ok. Excelente, Rachel. Chao, Almer. Gracias. Fíjate. Oh, ya tú viniste, caramba, pero me tienes.